Yo soy neuróloga pediatra. El día de hoy la doctora Insunza me pidió que les impartiera una clase. Creo que es bastante importante porque si no tengo mal entendido, todos son residentes de medicina familiar, ¿verdad? Entonces, ustedes son el primer contacto para ver todos estos pacientitos que inician con crisis convulsivas en urgencias. Entonces, les voy a dar la clase, explicar varias cosas. Si tienen dudas, vayan anotándolas y al final de la clase con todo gusto lo explicamos. Entonces, me dicen si algo se corta o si no me oigo algo, porque solamente me escucho hablar a mí misma, entonces no sé si se vea bien, pero si algo, luego me avisan para corregirlo, sobre todo porque son muchos videos. Entonces, esto de las crisis epilépticas es mucho de ver, porque lo primero que tenemos que ver es si realmente es una crisis epiléptica o si estamos frente a otra cosa, y eso es lo inicial para un buen tratamiento. Entonces, empezamos con manejo de crisis convulsivas. Primera, crisis convulsivas ya no se utiliza. Cada vez que ustedes dicen crisis convulsivas es que están hablando de un fenómeno clínico, ¿sí? No estamos hablando ni de epilepsia ni de una crisis epiléptica. Eso es muy importante porque ya todos tenemos que empezar a hablar el mismo idioma, que si yo me voy a Estados Unidos, que me voy a Alemania, me voy a todos se empiecen a entender en un mismo idioma. Todo esto cambió en el 2017. De hecho, es algo muy nuevo, muy nuevo. Todos los neurólogos más grandes o neurólogos que tienen más tiempo de formación, pues para ellos es crisis convulsiva, y para casi todos los doctores lo conocemos como envío por crisis convulsiva. Entonces, no, realmente las crisis convulsivas solamente es que están hablando de un fenómeno clínico, de un movimiento como tal. Ni siquiera estamos hablando ni de epilepsia ni de crisis epilépticas. Entonces, sí pueden decir crisis convulsiva, pero a menos de que tenga el fenómeno clínico. Pero hay crisis epilépticas que se presentan sin movimiento o que son movimientos diferentes. Entonces, para eso tenemos las otras terminologías. Ahora, epilepsia. Epilepsia sí ya es una patología como tal, es una afección neurológica crónica, aunque muchos creen que los neurólogos lo principal que ven es epilepsia, realmente no. Realmente la primera patología que se ve en consulta es la cefalea. La segunda sí es epilepsia, porque es con lo que relacionan al neurólogo, no tanto porque sea lo principal, pero porque es con lo que relacionan al neurólogo, pero sí es muy común. Es una afección crónica, recurrente y repetitiva. ¿Por qué? Una crisis, todo el mundo, decía mi maestro, tú solamente por el hecho de estar vivo tienes derecho a convulsionar. O sea, el único que no va a convulsionar es un muerto, y después de las 2 horas. Antes de las 2 horas puede tener movimientos anormales, pero cualquier persona tiene derecho a tener una crisis convulsiva o una crisis epiléptica, pero eso no lo hace una epilepsia. La epilepsia ya es algo crónico, es algo recurrente y es algo repetitivo. Y esto se ocasiona por descargas anormales de neuronas cerebrales. Ahí sí ya es cuando vamos a hablar de una crisis epiléptica como tal. O sea, si hay una descarga anormal de la actividad neuronal, eso ya es una crisis epiléptica porque está relacionado a una actividad desordenada y excesiva. Ojo, esto tiene que ser por algo que no se ha provocado. Si yo a un niño le doy una hipernatremia, una hiponatremia, si lo pongo en hipoglucemia, si corrijo un sodio muy rápido, va a convulsionar, pero eso no lo está ocasionando una actividad anormal neuronal, sino algo que lo está provocando. Entonces, todos estos son conceptos muy básicos que nosotros tenemos que tener desde un inicio bien fijos para nosotros poder dar bien un tratamiento, porque no es lo mismo tratar una crisis convulsiva en urgencias por un niño que tuvo una deshidratación o una hipoglucemia, o a tratar una crisis convulsiva de un niño que ya se conocía como epiléptico y necesitan tratamientos totalmente diferentes. Al inicio pueden parecerse, pero en un seguimiento nos va a dar mucho el pronóstico si nosotros sabemos qué estamos tratando. Entonces, para dar un tratamiento,
un buen tratamiento se tiene que tener un diagnóstico previo. ¿Podemos tratar síntomas? Sí. ¿Puede irle un poco bien? Sí, pero a la larga, para dar un buen seguimiento, un buen pronóstico y un buen tratamiento, pues tenemos que tener el diagnóstico previo bien establecido. Entonces, ¿qué es o por qué se provoca esto? Esto lo va a explicar la epileptogénesis, que es cómo una estructura nerviosa puede excitarse más de lo normal y producir movimientos anormales. Entonces, tenemos dos, lo que es excitatorio y lo que es inhibitorio. Una desregulación de estos dos nos puede provocar una crisis epiléptica. Entonces aquí es donde actúan los medicamentos. Si nosotros tenemos GABA, si tenemos cloro, potasio, que es lo que nos inhibe, y nosotros le ponemos un inhibidor de potasio como el topiramato, pues va a haber más inhibición, perdón, y eso va a hacer que no tengamos la crisis epiléptica. Entonces, eso es como que lo principal que tenemos que saber de la epileptogénesis. Entonces, ¿por qué? Nuestro cerebro lo hace todo. Realmente es como cuando nacen los bebés, de déjenlos nacer, que ellos saben qué es, a dónde va y cómo va. Nosotros cuando tenemos una crisis epiléptica empieza a actuar diferentes parámetros. Lo primero que se empieza a activar es el lactato. Entonces, de hecho, eso es algo básico que nosotros debemos de saber en el diagnóstico diferencial. Si llega digamos, una adolescente, la cacharon, es anécdota, la cacharon en el baño tomándose selfies ahí en ropa interior a los 15 años para el novio, ya se conoce epiléptica, y la mamá entra y la niña empieza a convulsionar, ¿verdad? Llega con nosotros a un servicio de urgencias, le tomo la gasometría y me dice el residente de pediatría, doctora, ¿se la toma porque duele? Y yo, pues no, o sea, no se toma porque duele, sino porque lo principal que se eleva en una crisis epiléptica de manera aguda es el lactato. Entonces, una niña epiléptica, yo sé que tiene crisis epiléptica, es un descontrol, fue una crisis, no fue una crisis, pues no lo sé, porque no lo vimos en ese momento, la mamá no lo grabó, entonces una elevación del lactato nos puede decir, ok, si es una crisis epiléptica, vamos a actuar como una crisis epiléptica. No estaba elevado el lactato, fue una crisis psicógena, obviamente por las razones y el contexto de todo lo que pasó, pero son cosas o detalles que nosotros tenemos que saber para que cuando nosotros estemos en urgencias y lo queramos manejar, podemos saber realmente si estoy tratando una crisis epiléptica, una crisis no paroxística o psicógena, o estoy tratando alguna otra cosa asociada. Entonces, al inicio, todo esto nos lo va a explicar este pequeño diagramita. De hecho, el tiempo va a depender si hay daño o no hay daño. Mucha gente cree que una crisis epiléptica ya vas a tener daño neuronal. Realmente no. Para que nosotros empezamos a tener daños, tienen que ser o crisis repetitivas o tienen que ser más de 5 minutos una duración para que empiece a desencadenarse toda esta cascada, que empiece a haber hipoxia y empiece a haber necrosis neuronal. Entonces se va a aumentar el lactato, va a empezar a utilizar más glucosa el cerebro. Al principio hay un aumento de glucosa, después hay una disminución de glucosa, después se disminuye el pH, se aumentan los ácidos, sobre todo en las gasometrías. Entonces, esto es como un pequeño esquema de qué es lo que pasa si trato o no trato una crisis epiléptica. Entonces, al inicio, en el primer día, solamente vemos lesiones a nivel occipital. En el día 8 ya no solamente tenemos esta lesión a nivel occipital, sino ya tenemos en el área temporal, en el área mesial, entonces ya sí va progresando poco a poco. Esa es la importancia de tratar o no tratar una crisis epiléptica. Entonces, si ya sabemos más o menos de dónde viene, cómo es y cómo le vamos a llamar, cómo la vamos a tratar realmente o qué voy a hacer yo como médico de primer contacto cuando llegue un paciente, no sé si hablen de, independientemente, si sea niño o si es adulto, ¿qué voy a hacer yo cuando llegue al servicio de urgencias mi paciente con movimientos anormales? Ya no le vamos a llamar crisis, no le vamos a llamar crisis convulsiva, ni epiléptica, ni epilepsia, con un movimiento normal. Entonces, la primera pregunta es, ¿realmente es una crisis? Y es el primer evento, ese también es un parteaguas. Si ya tiene el diagnóstico de epilepsia o si es la primera vez, las características del evento,
si se asoció a un estímulo externo, si está asociado a un proceso infeccioso, si es un niño y tiene fiebre, si se cambió el fármaco antiepiléptico, si hay una disminución, un aumento del peso. Esas son como las 3 preguntas básicas. Entonces va a llegar el paciente a urgencias, lo primero que tienen que preguntarse, ¿qué es? Eso no es una crisis. Ahorita les voy a enseñar varios videos para enseñarles diferentes tips o cosas que nosotros tenemos que saber para realmente diferenciar entre una crisis psicógena, una crisis epiléptica o un movimiento anormal. Segunda, es o no es de primera vez y las características del evento. Y la tercera es si se asocia a otra patología. Entonces, bueno, aquí no interaccionan conmigo. No sé si se pudiera que levantaran la mano. No veo todas las caritas, nada más veo a la doctora Insusa, a Judith Moreno y a Ani Rodríguez. ¿Puedo verlos a los demás? ¿O no? Sí, ahí en la opción de donde vienen las cámaras, vienen los cuadritos y ahí se puede... ahí ya los veo. Y puedes ir ahí viendo veo más. a los demás, ¿no? Ándale, sí. Y en el chat se pueden ir haciendo preguntas, o ellos pueden tener preguntas que igual te las vamos haciendo al final. Ok, entonces, nada más levanto, o sea, no quiero que ni hablen ni nada de eso, no hay problema, pero quiero que vean ese video y que me levante la mano, ya los estoy viendo ahí a todos. ¿Quién cree que es una...? Doctora, o en el chat se pueden ir poniendo ahí lo que ellos crean y vamos tomando en cuenta los que participen de forma correcta. ¿Es una crisis epiléptica? ¿Es una crisis convulsiva? ¿Qué opinan? Ahí ya estoy viendo sus caritas. Levante la mano quien crea que es una crisis epiléptica. ¿Nadie? Creo que nada levantó la mano ahí uno, ¿verdad? Ok. Entonces, explico, ¿sí? Se ve un poco aparatoso. Ella estaba en el IMSS, le estaban tratando como una crisis convulsiva de difícil control. De hecho, cuando la conocimos la primera vez, la intubaron, entró a un servicio de UCI, de terapia intensiva pediátrica, perdón, en donde se perforó un pulmón porque le hicieron una demás, ¿no? Entonces, eso no es una crisis epiléptica. De hecho, esa es la primera crisis con la cual llegó al hospital. Entonces, ojos cerrados. No hay crisis epilépticas con ojos cerrados. Realmente es ninguna. Y si hay, está asociado a uno sí, otro no, y tenemos que ver las pupilas. Los movimientos, si se fijan, los movimientos son cortitos, son cortos, por lo general, o son o movimientos largos y lentos o movimientos rápidos pero largos. O sea, esos movimientos cortos en esta parte sin implicación de otros órganos, con los ojos cerrados, con hiperventilación, eso no es una crisis epiléptica. Sí hay veces que dicen, si lo tocas y se sigue moviendo, pues es crisis. Pues no, digo, si también la están fingiendo, si lo tocan, de todas formas sigue moviéndose. No es una crisis epiléptica, entonces no, y hay niños que llegan de esta manera, los intuban, digo, a mí me pasó en un hospital de tercer nivel en donde terminó en terapia intensiva teniendo este tipo de movimientos. Entonces, antes de enseñarles ese, les enseño otro niño. Igual, ingresó a urgencias, igual iniciaron poniendo benzodiazepinas, cuando ya llega neuro a valorarlo, pues está dormido, no se puede valorar en ese momento, y cuando despierta, inicia con todo este tipo de movimientos. Entonces, esos movimientos son tics motores complejos. Hay veces que estamos nosotros a decir, un tic, pues nada más mueve una manita. Cuando es un solo grupo muscular, es un tic simple. Él mueve todo, más de 2 grupos musculares, y de hecho, no sé si se escucha el video con ustedes, pero también tiene tics vocales. Entonces, es muy, muy importante saber esto. No todo lo que no todos los movimientos son crisis, ni todas las crisis son con movimiento. Entonces, es una crisis epiléptica y dices, no, realmente no parece una crisis epiléptica, tiene los ojos cerrados, no hay pérdida del estado de alerta, no se queda adormilado después del evento. Ok, ¿qué es? Entonces, eso es una crisis anóxica, puede ser un espasmo del sollozo, muy común en pediatría, muy común que lleguen a la consulta con valproato porque se quedó como pálido.
sí tienen crisis, de hecho son crisis hipóxicas, pero no les ayuda de nada darle un antiepiléptico, al contrario, tenemos los efectos adversos del antiepiléptico, igual y comen más y la mamá está feliz porque come más, pero realmente estamos haciendo un daño, sobre todo hígado, plaquetas, tiroides, es muy, muy importante también eso. No sé por qué siempre que piden los estudios de los pacientitos que van en seguimiento, nosotros sabemos que el valproato puede afectar el hígado, sabemos que puede disminuir las plaquetas, sabemos que hay leucopenia, pero la tiroides es de hecho lo más importante, porque los niños con epilepsia se asocian más a problemas de educación. Entonces, si aparte yo le estoy dañando la tiroides con un antiepiléptico, también siempre cada dos veces por año se tiene que hacer un perfil tiroideo. Entonces, es un espasmo del sollozo. ¿Qué tipo de espasmo del sollozo hay? No solamente hay un tipo, es cianótico, es rosado, entonces saber qué grado es también, porque eso sí nos puede predisponer a una epilepsia ya después, ¿no? Por la hipoxia repetitiva. Es un síncope, eso también es muy importante. Si llega un niño con movimientos anormales y está asociado a problemas o situaciones autonómicas, no piensen en epilepsia. Primero piensen en corazón, primero hagan un electrocardiograma. Hay que pensar y descartar causas cardíacas. Convulsiones reflejas, de hecho hay una crisis, ese video no lo subí, pero hay una niña que cada vez que la peinan, bueno, no convulsiona, tiene movimientos anormales y es una crisis refleja. Otra niña que cada vez que se baña, igual, cae y tiene movimientos como así de telenovela, como si fueran crisis, no son crisis, le dieron 1000 medicamentos hasta que llega y le dicen, es una crisis refleja, no se va a ayudar con el medicamento, tenemos que hacer esta otra cosa y es totalmente diferente. Reflejos primitivos normales, muy importante en los neonatos. Todos los neonatos pueden llegar a tener clonus totalmente fisiológico y más si son prematuros. Entonces, si el niño mueve el piecito con el estímulo, al momento de detenerlo, lo detiene, pensar que es un clonus fisiológico de un prematuro. Reflejo de Moro, también eso es muy importante. Estimulan al niño, levanta las manitas, piensan que es un espasmo, también de descartar este tipo. Obviamente a los 6 meses no lo debe tener ningún niño, si a los 6 meses sigue haciendo esto, sí es un foco rojo. Trastornos paroxísticos del sueño, ese también muy importante. Terrores nocturnos, sonambulismo, mioclonías benignas del sueño. Estos también me llegan muy seguido. Es que en la noche brincaba y me veía nada más una manita. Cuando es solamente un grupo muscular, una pierna, una mano, un brazo, o puede ser nada, los dos simultáneos, si son cortos, si no se despierta, si no abre los ojos, pensar que solamente es un trastorno paroxístico del sueño. También se debe tratar, definitivamente, pero no es una crisis epiléptica, no necesita una benzodiazepina. Trastornos paroxísticos no motores, ahí sí es todos los que les decía, tics, tortícolis, el tremor, el síndrome de Sandifer, ese también es muy común. Los niños que tienen ERGE, reflujo, empiezan con una postura de hiperflexión y lo confundimos a veces con espasmos y pues no. Y la última, que tampoco es menos importante, son las crisis de origen psicógeno. Quiero que quede muy claro esto. Las de origen psicógeno no quiere decir que, no tiene nada, se está haciendo. No. De hecho, son más difíciles de tratar y tienen un trasfondo más importante. Hay dos tipos. En el origen psicógeno tenemos una que sí es en busca de un beneficio. Por ejemplo, esta niña que no la regañaran porque me estaba tomando fotos desnuda en el baño, pues ahí sí fue más en este aspecto. Pero hay otras que ellas no pueden evitar y las hacen y sí podemos ayudarlas y hay un trastorno social muy, muy importante. Entonces, les enseño otro chiquito. En ese video podemos ver cómo él ya estaba dormido. Entonces, si está dormido, sí hay crisis epilépticas que te dan solo dormido, pero en este caso dices, está dormido, no abre los ojos, se está quejando, pareciera que algo le duele. Si tú le destapas las piernitas, no es que mueva solo una mano o una piernita, mueve ambas piernas, mueve ambas manos. El de él es un terror nocturno muy, muy clásico. Él sí se mejoró con medicamento, al inicio lo habían tratado como crisis epiléptica y pues no, ¿verdad? Ok, aquí tenemos, sí es un adulto. 5 miligramos. Entonces, de hecho, ahí se escucha al doctor de adultos.
diciendo que le iban a poner aloperidol. Entonces, si se fijan, es solamente un músculo. ¿Se acuerdan lo que les dije? O largos y con ritmo, o cortitos, pero que sea toda la extremidad. La de él no, se mueve toda. Eso no es una crisis epiléptica, eso es secundario a una encefalitis autoinmune, no se va a ayudar con ningún antiepiléptico, entonces también descartar que sea una crisis epiléptica. Entonces, este chiquito, no sé, de hecho a él decían que se estaba riendo, él sí es una crisis epiléptica, es un espasmo infantil. Si se fijan, los ojos abiertos. De hecho, la cámara como que enfocó los ojitos se ven como brillosos por sus córneas en esta edad, y se ven cómo se hacen más grandes, o sea, hasta se ve la midriasis en el video, bueno, siendo muy, muy detallistas. Los brazos son abiertos, pero también las piernas, y lo hace en extensión. Hay espasmos en extensión, o epistótonos, o opistótonos, que es hacia adentro, o mixtos. Podemos tener hacia adentro y hacia afuera. Ok, entonces ahí lo estaban tratando como un reflujo. No, no es un reflujo. De hecho, fue un síndrome de West y ya está libre de crisis, pero también ojo con esas, porque luego llegan las mamás a urgencia y le dicen, no tiene nada. Esta chiquita, 2 meses de edad, cuando está jugando, cuando está comiendo, sin motivo alguno, entonces igual, pasó por todos los antiepilépticos del mundo, no es una crisis epiléptica, a pesar de que tenga los ojos abiertos, ella llora, reacciona cuando le están hablando, son cortitos. La de ella se llama una patología que se llama estremecimientos infantiles hereditarios. Entonces, igual se hace el perfil genético, es otra patología que después, si quieren, hablamos de ella, pero no es una crisis epiléptica. Y ella. Este fue de Estados Unidos. Esa sí es la común, una crisis tónico-clónica generalizada, muy, muy, muy común. De hecho, la mamá sabe perfectamente cómo actuar, no meterle nada en la boca, vigilarla, grabarnos el video, porque para nosotros como neurólogos nos ayuda muchísimo todo este tipo de videos para ver el inicio de la crisis. Entonces, bueno, digamos que ya sabemos que sí es una crisis epiléptica. Ahora, características. Es solamente una mano, es focal, es toda, es generalizada, es con dentición, y es lo que les comentaba, no todas las crisis son movimientos, ni todos los movimientos son crisis. Esta es la nueva clasificación, es la del 2017, es del doctor Reséndiz. De hecho, el doctor estuvo aquí hace un año porque aquí fue el Congreso Nacional de Epilepsia. Entonces, esta es la nueva. Ya no se dice parcial, ya no se dice, no, eso es como no del siglo pasado, de hace 2 años. Ahora es inicio focal, inicio generalizado, inicio desconocido. Eso es lo único que a mí me interesa que me digan. ¿Sabe qué, doctora? Pues fue focal. ¿Por qué fue focal? Nada más fue un brazo, solo fue la mitad del cuerpo. Mejor tómenle fotos, como más fácil, está muy didáctica. Si es generalizado, fue todo el cuerpo. O si es desconocido, ¿sabe qué, doctora? Llegó convulsionando, no sabemos qué es lo que pasó, pero tiene una crisis de inicio desconocido. Porque todo esto nos va a ayudar a saber si es un síndrome y sobre todo a saber la etiología. ¿Por qué? No es lo mismo si yo tengo una crisis tónico-clónica, si es una simple, si es una ausencia, si son espasmos, porque dependiendo de eso, el antiepiléptico cambia mucho. De hecho, las ausencias se aumentan si nosotros damos carbazepina, oxcarba. Entonces, tenemos que saber cómo es el tipo de crisis. Eso es muy importante porque en urgencia llegan y lo primero que le ponen es DFH. Y no, ni siquiera midazolam. Diazepam y DFH. Ok, si el niño tiene crisis de tipo generalizada y nosotros le damos DFH, pues no le va a ayudar mucho. Si fue por un traumatismo, sí le ayuda realmente el DFH, pero hay que estar muy al pendiente de esto. O qué estaba tomando previamente. ¿Por qué? Si yo le doy a un niño que está controlado con valproato y lo impregno con DFH, actúan en el mismo sitio, son inhibidores de canales de sodio. Entonces,
se pelean entre quién se queda con el sodio, si tú o yo, y es como si no le diéramos absolutamente nada. Entonces eso también es muy, muy importante. Si tiene un diagnóstico previo de epilepsia, entonces ahí sí ya podemos decir, ahí es un poquito más fácil, ¿no? La primera causa, hay una falta de concentración del fármaco. ¿Por qué puede ser? Uno, mal apego al tratamiento, me fui con la tía y con la tía no me llevé el frasquito del valproato y no se lo di, doctora. Ok, ¿qué es lo que necesita? Dejar que no pase más de 5 minutos sin crisis, no tuvo crisis, le damos una dosis de impregnación, lo vigilamos y se va a su casa. Realmente no es más complicado que eso. También puede haber una disminución del fármaco si aumentaron de peso o si disminuyeron de peso, porque si le damos de más del fármaco puede provocar también crisis epiléptica. La presentación. Nosotros estamos acostumbrados a la presentación del IMSS. De hecho, yo cuando salí, pues eran las presentaciones que yo conocía, 200 en uno. Entonces, hay un frasco de valproato, es 5 veces lo que otro frasco. Entonces, muy importante ver, ¿trae su frasquito? Si no trae su frasquito, ¿qué presentación es? Para ver si les están dando realmente la cantidad del fármaco necesario. Y eso es muy importante en pediatría. Ya los pediatras se burlan a veces de nosotros, pero calculadora, siempre estamos calculando por peso. En los adultos, también los neurólogos debería de ser de esa manera. Es más fácil, es cierto, porque hay dosis tope, pero siempre tenemos que estar al pendiente de la dosis por el peso. Proceso infeccioso agudo, revísenle los oídos, de verdad, por favor. Si hay un proceso infeccioso agudo, estén tomando los pacientes lo que estén tomando, se desencadena el proceso inflamatorio y eso desencadena un descontrol de epilepsia. Entonces, un proceso infeccioso, primero tratamos la infección, podemos dar una impregnación del fármaco, no hay que aumentar el fármaco, no hay que darle un fármaco tercero extra, porque no nos va a ayudar de nada, porque es un proceso infeccioso y eso es lo que nos va a controlar la crisis epiléptica. Signos vitales. Esto va más también para los prematuros, neonatos y adultos. ¿Por qué? Hipertensión. Es un paciente adulto con hipertensión, puede provocar una crisis epiléptica. En neonatos, la hipoglucemia, la hipocalcemia, eso es muy, muy importante. La fiebre, en niños sí hay crisis por fiebre, en los adultos no. Hay unas que se llaman crisis febriles plus, que sí pueden aparecer en mayores de 6 años, pero eso ya estamos hablando de genética, de otra cosa. Pero sí, y también, ¿no? Si tiene 10 años y me hablan y me dicen, es que tuvo una crisis febril, tiene 10 años, pues tampoco, ¿no? O sea, no se presenta a esta edad. Y si es ya conocido como epiléptico y presenta otro tipo de crisis, pensar si hay otra patología agregada o si hay una progresión de la misma patología. Entonces, primer evento epiléptico de cajón. Biometría hemática para ver si hay un proceso infeccioso agregado, química sanguínea, ver cómo está la glucosa, electrolitos séricos también básicos y más en pediatría, también los adultos debería, pero en pediatría es muy, 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 muy importante. Si no lo está ocasionando nada de estas tres cosas, entonces ya podemos pensar en electroencefalograma, resonancia o tomografía o ya estudios más avanzados, pero eso sí ya sería en una área de hospitalización, como perfiles toxicológicos, perfiles metabólicos, perfiles genéticos. ¿Cuál es la principal causa? Cuando no está asociada a una epilepsia, las infecciones del sistema. No soy yo nomás, ¿verdad? No, creo que la doctora se salió por Ajá. error. Parece que se salió. Se desconectó. Creo que lo sacaron. Voy a marcar, ¿no?
Sí, se le descargó la compu, ya se va a volver a conectar, ¿no? Si ahorita tienen alguna duda, la pueden ir poniendo y para irselas haciendo. Pero pues no es tan fácil pues detectar una crisis convulsiva, una epilepsia, o si es algo conversivo, o si son movimientos normales, sobre todo en los neonatos. Pero no es atinarle, no, el punto no es atinarle, sino que ustedes aprendan a detectar si es o no una crisis primero. Y ahorita va a comentar ella la dosis inicial de las benzodiazepinas, que es lo que ustedes tienen que manejar, y ya después ver la causa, si ya es conocido epiléptico, si es una epilepsia o si es un problema metabólico, neuroinfección, pero finalmente tienes que detener el evento de epilepsia, porque pues ya dijimos, si pasan más de 5 minutos puede haber apoptosis y muerte neuronal. No es 30 minutos, el estado epiléptico son 5 minutos. Y eso cambió desde el 2012, o sea, ya no es tan reciente. ¿Ya me escuchan? Perdón, se me apagó la compu. Ajá, ahí está. Compartir. ¿Sí lo ven? Sí, ¿verdad? Bueno, me dicen sí, no. Entonces, ya sabemos la etiología y lo que vamos a hacer nosotros en urgencias. Ok, ya sabemos que es una crisis epiléptica, sabemos que no está relacionado a otra cosa o ya lo estamos investigando porque ya lo canalizamos y ya le tomamos los laboratorios, le mandamos a pedir su química, sus electrolitos, su biometría hemática, su ego, entonces ya lo estamos revisando, pero lo primero pues es cortar la crisis. ¡Ojo! No porque convulsione un niño, eso es inmediatamente la benzodiazepina. De hecho, hay veces que les afecta más hacer eso que no. Si está en un medio hospitalario, reloj. Si ya llega convulsionando y nos dice llega convulsionando todo el camino, sí se la pueden poner. Si convulsiona ahí con ustedes en urgencias, ahí está ya acostadito y dura menos de un minuto, no se la aplique. No tiene caso. El cerebro tiene, ahorita les voy a enseñar otra gráfica, mecanismos contrarreguladores que van a hacer que pare la convulsión como tal. Entonces, al momento de poner una benzodiazepina, encubrimos muchos síntomas. Es como la apendicitis, de que llegue y se le duele, lo siento, yo sé que tiene fiebre, pero no le pongan otros fármacos porque enmascaramos el cuadro, sobre todo cuando es una infección del sistema nervioso central. Más de un minuto, está en urgencias, benzodiazepina es la primera línea. Segunda línea, ya medicamentos antiepilépticos, DFH, ácido valproico, levetiracetam, lacosamida, topiramato. Todos son estos 5 actúan diferente. Entonces es muy importante saber cómo actúan para saber qué les estoy dando. Un básico que nos aprendamos, si toma valproato, no lo impregnen con fenitoína. Si toma DFH, fenitoína, pueden impregnarlo con fenitoína. Si toma valproato y dicen, pero es que ¿qué le doy si lo quiero impregnar? Lo pueden impregnar con valproato. En el medio privado sí tomamos valproato IV, pero ustedes con las pastillitas o la solución que tome el paciente, con eso mismo lo pueden impregnar. Más adelante vienen las dosis. Levetiracetam, se puede impregnar con levetiracetam vía oral. ¿Sí? También hay IV, pero también podemos impregnar con vía oral y les va muchísimo mejor a que ponerles DFH intravenoso. Y la tercera línea, pues ya es tratar la patología como tal, ¿sí? Entonces, hay estadios de todo esto. Entonces, lo primero, ver la vía aérea, ver los laboratorios, ver la glucosa, ver cómo está, porque eso se los explico más adelante como más a detalle. Entonces, la verdad, la benzodiazepina de elección es el lorazepam. Nosotros no tenemos lorazepam aquí en México, en Estados Unidos sí lo tienen, lo manejamos en urgencias, pero, y luego también dicen, diazepam, no. La ideal y la benzodiazepina que más ayuda para controlar crisis epilépticas es el midazolam. Si estamos en un medio intrahospitalario, deberíamos de tener todo el conocimiento y todo el material. Si no tienen ventilador y no tienen tubo, diazepam, estoy de acuerdo, ¿sí? Si no, lo ideal es el midazolam. Tiene menos efectos adversos, actúa muchísimo más rápido que el diazepam y el midazolam se puede poner, aparte de intravenoso, se puede poner oral y intramuscular. Entonces, el diazepam es rectal, pero de hecho actúa más lento el diazepam rectal que el midazolam oral. Entonces,
abrir la boca y ponerlo en la parte de la mucosa, actúa de una manera más rápida. Ahorita les digo las dosis de todas formas. ¿Por qué benzodiazepina? Porque actúan los receptores GABA, que son inhibitorios, y es el más rápido. Es lo que más rápido nos va a cortar la crisis epiléptica. Ya fenitoína, sí, sobre todo cuando es de primera vez, y postraumáticas, porque actúa a niveles de calcio. ¿Y cuánto tardar? ¿Sí? Luego le damos el diazepam y pasan 2 minutos y ponle otra dosis de diazepam. No, va a terminar intubado un niño. Entonces, diazepam, dosis, vemos 5 minutos, no respondió, damos una segunda dosis de benzodiazepina. Entonces, no respondió, tercera dosis, pero allá van 10 minutos y damos la impregnación con el antiepiléptico. Pongo DFH porque es el que manejamos en el seguro, porque es el único que tenemos intravenoso. Si el niño está consciente, podemos llegar a darles vía oral, valproato y levetiracetam. Sin ningún problema, lo pueden hacer y les va muchísimo mejor. Esto es lo que les comentaba. Esto es de un artículo que salió en el 2010, creo. Entonces, como el lorazepam, pues era mucho más efectivo el diazepam. Ese olvídenlo, no tenemos lorazepam aquí en México. Bueno, intravenoso. Midazolam es vía oral, controla muchísimo mejor las convulsiones que el diazepam rectal. Y aparte, pues el trauma, ¿no? Y aparte, si es un niño que tiene una diarrea y por esto una descompensación y por eso convulsionó y luego le queremos poner el diazepam rectal, pues no le va a ayudar de absolutamente nada, ¿verdad? Y midazolam intranasal es tan efectivo como el diazepam intravenoso. Entonces son las fases y cuando vemos que hay un fracaso, hay que ver que si no le estamos dando algo que ya estaba tomando él, si es muy poca la dosis o que lo estamos aplicando de una manera insuficiente. Ojo, el diazepam rectal, hablando también de este diazepam rectal. Si nosotros creemos que le estamos poniendo el diazepam y nada más estamos introduciendo esto del catéter, jamás va a llegar a la mucosa, jamás va a estar en contacto y no. O sea, si van a poner el diazepam, háganlo de una manera correcta. Con los punzos, obviamente le quitan la aguja y tiene que entrar todo el punzo, o sea, dependiendo de la edad del niño. Pero si nada más lo ponemos en la orillita, también me ha pasado de que es que ya le pusimos 5 dosis de diazepam rectal. Y yo, pues, ¿cómo se lo están poniendo? Y todo estaba afuera porque no introducen bien el diazepam y eso hace que, pues, no lo esté. Ya me voy rápido porque ya me tardé mucho. Entonces, esto es como todo como la conclusión. Ok, entonces nosotros esta es la guía que nosotros utilizamos para el manejo como tal de crisis epiléptica en un servicio de urgencia. Lo primero es estabilizar al paciente. Vía aérea permeable, que esté circulación igual normal, hacer el examen neurológico, tomar el tiempo, monitorizarlo, hay que darle oxígeno suplementario. Ojo, el oxígeno no quita las crisis epilépticas. Luego una mamá me dice, es que convulsionó y no le pusieron oxígeno. Y yo, pues no, se lo ponen porque hay una disminución de la saturación, es cierto, por todo este proceso que está pasando, pero no te ayuda en nada ni te afecta el no poner oxígeno. A lo que se refiere aquí es sobre todo tener una vía aérea permeable. O sea, si yo ya estoy poniendo una benzodiazepina, tener todo preparado para yo poder poner una vía aérea permeable. Lo ideal es que cuando lleguen se ponga un electroencefalograma, que es una monitorización continua de 24 horas. Pues no contamos con ello, pero eso sería lo ideal. Ahora, pues tomar los laboratorios, hemoglobina, química sanguínea y sobre todo la glucosa. En los niños, dar glucosa al 25% si es una hipoglucemia, porque por más benzodiazepinas que pongamos, si no estamos tratando la causa, va a seguir convulsionando. Si tiene fiebre, poner la benzodiazepina y estar poniendo medios físicos en ese mismo momento y ya tenemos todos los laboratorios. Ok. De este minuto que llegó a los 5, nosotros ya tenemos que poner la benzodiazepina. Dosis intramuscular, midazolam, en mayores de 40 kilos le pueden poner los 10 miligramos, sin ningún problema. Si son adultos, le pueden poner los 10 miligramos. Si son de 13 a 40 kilos, 5 miligramos. ¿Sí? Si ya estamos hablando de niños y estamos hablando de dosis peso,
son 0.15 a 0.2 miligramos kilo dosis. Hay que decírselo bien a la enfermera y eso es como que ahí recálquenlo o no sé, para que lo chequen bien, ¿sí? Con una dosis máxima de 10 miligramos. Jamás podemos dar una dosis máxima de 10 miligramos. ¿Cuánto nos tenemos que esperar? 5 minutos. 5 minutos, ay, es que están escribiendo ahí y me trabé. Pero bueno, 5 minutos, si no actúa, podemos dar una segunda dosis, ¿sí? No lo podemos canalizar porque es un niño y tiene fiebre. Ok, vamos a ponerlo rectal. ¿Cuánto le vamos a poner de rectal? Yo me lo aprendí así, 0.15, 0.2 intravenoso, rectal 0.2, entonces te vas acá a 0.5 miligramos kilo, con un máximo de 20 miligramos por dosis, ¿sí? Entonces, no lo podemos canalizar y tiene diarrea. ¿Qué sería su tercera opción? Nasal u oral. Entonces, podemos poner en la misma jeringuita el midazolam que utilizamos intravenoso, ese, no pasa absolutamente nada. Podemos poner la misma dosis de midazolam en la naricita y es una buena dosis, 100 microgramos por kilo minuto, pero bueno, ahí por lo general utilizamos diazepam. Entonces, apréndase estas, no sé si se ve mi mouse o no, pero bueno, esas, tómenle screenshot. De hecho, esta toda completa es como es como la conclusión de todo esto. Entonces, si a los más de 20 minutos sigue con crisis epiléptica, ahí ya estamos hablando de un estado epiléptico. El estado epiléptico ha también tenido muchos cambios. Antes se decía que era más de 5 minutos. Ahora, si ya pasa de 2 a 3, ya estamos hablando que es un estado inminente. Entonces, ahí sí ya tenemos que estar poniendo benzodiazepina y el antiepiléptico. Después de los 5 minutos es un estado epiléptico. Si dura menos de 5, pero recupera conciencia, o sea, el niño se sigue moviendo y hablando, entonces ahí todavía tenemos un poquito de chance. Si no recupera conciencia y es un estado epiléptico, entonces ya estamos hablando de ponerle antiepilépticos. Fenitoína, ácido valproico, levetiracetam. Dosis de ácido valproico, 40 miligramos por kilo en una dosis máxima de 3 gramos o 3.000 miligramos, y levetiracetam hasta 60 miligramos kilo. Para que no se pierdan, inicien con 30 el que sea, valproato, levetiracetam, DFH no, pero de los poco comunes inician a 30, ¿sí? Se esperan 15 minutos y pueden poner una segunda reimpregnación. De DFH no, de DFH pones una impregnación de 15 a 20, diría mi maestro, si ya le vas a poner, pónganselo a 20, pero una sola dosis, porque de DFH cuando impregnan muchas veces repetitivamente puede haber el efecto paradójico y perpetuar un estado epiléptico. Entonces, y del otro, imprégnelo a 30. Legalmente es 40, máxima 3 y levetiracetam 60 miligramos kilo dosis. Pero bueno, le toman screenshot y esas las pueden imprimir y guardar en su bata, es totalmente básico. Todavía sigue con crisis epiléptica, pues ya estamos hablando ahí que tenemos que entrar a un coma barbitúrico. Entonces lo primero que nosotros vamos a intentar es con midazolam. En los niños es niños, no neonatos ni prematuros. El midazolam hay una degeneración a nivel cortical cuando damos, por eso cuando entran a neonatos, si se fijan, no los sedan como cualquier otro paciente o cualquier paciente intubado que siempre lo tienen con infusión de midazolam. Neonatos y prematuros no. Ahí sí nos vamos más a propofol, porque el propofol te aumenta los triglicéridos, pero en neonatos pues no importa que estén gordos, están chiquitos, están sanos. Entonces, y fenobarbital, y como última opción, tiopental, ¿sí? Nunca utilicen becurioneo. El becurioneo los va a parecer que no tienen nada porque hay una parálisis muscular, pero están convulsionando. Entonces, no lo hagan, por favor. Entonces, ya entra en coma, midazolam es la primera opción. Y, ojo, primera opción en niños, adolescentes, adultos. En neonatos, no, ¿sí? En neonatos, propofol. Midazolam no sirve, agregamos propofol. Ok, no sirven los dos, nos vamos feno o tiopental. Entonces es como una escalerita, ¿verdad? Entonces aquí estamos las dosis,
qué es mejor, qué se ha visto mayores resultados, y la verdad es que el valproato sigue siendo la primera opción, y más porque niña es el medicamento que más utilizamos. Levetiracetam es muy bueno, pero no es tan bueno vía oral como el levetiracetam intravenoso, entonces por eso nos vamos más a valproato de magnesio. Si ya utiliza fenitoína, está bien, fenitoína. Si es crisis traumática, fenitoína sin dudarlo, ¿sí? Porque tenemos un tiempo ventana en cuando los primeros 7 días después de un traumatismo en un niño puede convulsionar. Entonces, si tuvo una crisis convulsiva secundaria a un traumatismo, déjenle la fenitoína 7 días. Tampoco se lo dejen toda la vida, solo 7 días y se les puede quitar sin ningún problema y no hay efectos secundarios. Entonces, las dosis también pueden tomarle screenshot, creo que es bastante didáctico. DFH, 20 miligramos kilodosis, valproato de 30 a 60, levetiracetam es de 60 hasta 3,000 o 3 gramos. La cosamida, también allí ve, aquí en México sí hay, pero es muy, muy cara. La caja cuesta 2,500 y les dura 15 días la caja. El IV cuesta como 10,000 pesos el frasco. Entonces, también es muy bueno, pero realmente pues no lo tenemos aquí, pero deben de saberlo, ¿no? Entonces, el pronóstico. Si no controlamos una crisis epiléptica y se va a estado epiléptico, hay una mortalidad de hasta el 11%. Esto es en niños. En adultos fallecen más del 80%. Es muy diferente por su plasticidad cerebral. Y lo malo no es tanto la mortalidad. Un niño que entró en estado epiléptico, el 80% va a tener secuelas neurológicas. ¿Cómo se puede evitar? Con terapia física, con estimulación y muy dirigida. La morbilidad, bueno, es lo que les decía. En niños, tiene muchísimo morbilidad si no controlamos la crisis epiléptica. Déficit visual es es uno de las complicaciones neurológicas más comunes. Casi no la vemos. Digo, casi no lo investigamos porque no lo sabemos. Y hay algunos que entran en estados basales. Es raro, sobre todo si es por epilepsia. Más bien en los estados basales son porque fueron secundarios a algo. Vi también un niño que ustedes trataban en el seguro que se ahogó. Bueno, fue causa de ahogamiento, no se ahogó. Pero sí duró más de 30 minutos en el agua y llegó sin caminar, sin hablar. Ahorita habla, camina, ríe, todo. Entonces, cuando son secundarios a un traumatismo, sí hay que echarle muchas ganas porque esos niños sí pueden terminar completamente normales. La verdad es que en niños con epilepsia, sí, ahí sí ya estamos hablando de que puede llegar a haber más secuelas neurológicas, pero en los niños sin epilepsia previa pueden tener un muy, 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 muy buen pronóstico. Entonces, esta es la básica, tómenle foto o se la paso a la doctora Insunza y ya ella se las puede pasar. Y ahí tienen las dosis, tiene cómo va la escalerita y esta salió en el 2016 y es la más nueva, no ha salido ninguna otra. No sé si tienen dudas, preguntas. Si quieren encender sus micrófonos, vi algunas preguntas, nomás que creo que ya las perdí en el chat. Pero, ¿y dónde está el chat? Allá abajo donde están participantes, a un lado está el chat. Y se abre y pero, a ver, espérame. No era de Víctor y la otra de una doctora. Si gustan prender su micrófono y hacer su pregunta, en lo que la encuentro, para que la doctora se la responda. A ver, dejo de compartir. Aprovechen porque no van a tener una experta como ella todos los días, ¿eh? A ver, yo tengo una duda. Entonces, con la nueva clasificación, un niño que tiene muchas crisis en el día y a veces son de distinto inicio, de diferente tipo, entonces, ¿cómo se clasifica? Ok, mira, ahí ya estamos hablando de un síndrome epiléptico. Acuérdense de eso, tamal. El tamal es para los niños que tienen Lennox-Gastaut. Entonces, tienen tónicas, atónicas, mioclónicas, ausencias atípicas, por eso es tamal, como light, ausencias light. Entonces, ahí sí no lo vas a clasificar como, tiene una epilepsia focal, tiene una epilepsia generalizada, tiene una epilepsia de inicio desconocido. No, ahí tiene crisis, o sea, la clasificación es para clasificar crisis, el evento, no para clasificar la epilepsia, ¿sí? Entonces, el niño puede tener crisis focales generalizadas y de origen desconocido,
Como tiene de los 3 tipos, ya te está hablando de un síndrome. Puede ser un síndrome de Lennox-Gastaut, de West, un síndrome de Dravet, un síndrome de Ohtahara. Ya estamos hablando de síndromes. No sé si se acuerdan en la tablita que les puse. Primero es tipo de crisis, origen, etiología. Eso nos ayuda mucho a saber la etiología. Entonces, la clasificación solamente es para clasificar el evento, no la epilepsia. No sé si queda contestada la pregunta. Si no, está muy fácil. Entonces, Sí, pero sí, más o menos es así. Y puede tener, por ejemplo, los dos síndromes, el síndrome de West y el de Lennox. Ok, no sé si se acuerden que puse ahí paciente conocido de epilepsia y luego un apartado. Hay un avance en su síndrome epiléptico. West es un niño con retraso en el neurodesarrollo, espasmos infantiles y un electroencefalograma con ipsiarritmia. Eso es un West. Hay West incompletos y West completos, ¿sí? Porque lo va a ir presentando poco a poco. Entonces, el West, el 80% puede progresar a un síndrome de Lennox-Gastaut, ¿sí? Realmente es bien tratado, no progresa, pero la verdad es que casi todos progresan. Entonces ya en Lennox se ausencia, hay espasmos, pero también ya se ausencian tónico-clónicas, mioclonías, ausencias atípicas, drop, attack, mucho tipo de epilepsia. Entonces no hay un niño que tenga West y tenga Lennox. Puede tener un intersíndrome, o sea, se va a cambiar de West a Lennox, pero todavía no es Lennox. Por eso le dicen, es que tiene West y Lennox. No, o tiene West o tiene Lennox. Y si no tiene West y no tiene Lennox, puede estar en una cosa que se llama síndrome intersíndrome. Entonces va de West a Lennox. Lo que tienes que hacer ahí es darle con todo, con esteroides, inmunoterapia, le puedes hablar hasta tu inmunóloga y decirle, oye, le voy a poner inmunoglobulina para evitar que se progrese porque estamos en intersíndrome. ¿Sí? ¿Está más o menos contestada? ¿Sí? Ok, muy bien. Y luego hay otra pregunta de Karen González, donde dice, en el síncope se recupera el estado de alerta rápido, dependiendo qué tipo de síncope. No sé, de hecho ahí en el IMSS, suban a pediatría, hay cosas muy raras. Wolf Parkinson White, ¿sí? Teníamos un niño, bueno, yo cuando ahí estuve, ahí roté, bueno, no roté, ahí vi una niña, era una niña. Entonces, ella tenía síncopes que, bueno, lo trataron con 1000 antiepilépticos, lo vio cardiología, la mandaron a Monterrey y le dieron este diagnóstico. Entonces, en este tipo de síncope, los estados de alerta son menos recuperables. De hecho, quedan con mucho tiempo sin recuperar estado de alerta. Entonces dices, híjole, ¿es un síncope o no? Lo que te va a hacer mucho la diferencia entre un síncope de origen cardíaco y de algo neurológico son los síntomas autonómicos. Si sudó, si se sintió cansado, si empezó a ver borroso, si tuvo sensación de taquicardia, si tuvo sensación de opresión torácica, síndromes autonómicos, piensen primero en algo de origen cardio o neumo, ¿sí? Entonces, lo pueden mandar a neuro, no pasa nada y digo, es también dentro de, pero sí un síncope, el pivote va a ser los datos autonómicos, sudoración, cansancio, presión torácica, sensación de taquicardia, luego pensar en esta causa. No sé si estuvo contestada, Karen, ¿sí? Y luego, ¿cómo distinguir entre síncope y crisis de ausencia? Uy, son totalmente diferentes, Claudia. No tiene nada que ver el síncope con las crisis de ausencia. Primero vamos a ver qué es una crisis de ausencia. La crisis de ausencia pueden ser de dos tipos. Pueden ser típicas y atípicas. Las típicas jamás duran más de 30 segundos. Si te dicen, es que se desmayó durante más de 30 segundos, no es una ausencia, ¿sí? No, o sea, no. Entonces, segunda, recuperan como si nada. Las ausencias es la única crisis, es de las pocas crisis epilépticas que recuperan estado de alerta como si nada hubiera pasado. En el síncope te sientes mal, te sientes como cansado, no tan cansado como una epilepsia, pero sí cansado. Y la tercera es si ellos recuerdan. Si el niño recuerda que se empezó a sentir mal y luego tuvo el evento, es síncope. Las crisis de ausencia no se acuerdan. Ellos dicen, así como los papás le dicen, hey, te fuiste.
Y el niño, no, aquí estuve, no pasó nada, no, todo siguió completamente normal. Entonces, son muy diferentes el síncope y la crisis de ausencia típica. Cuando son atípicas, las crisis de ausencia sí se pueden confundir. Y la única forma de distinguirlos, ahí sí ya sería con un electroencefalograma. Pero si ya estamos hablando de una ausencia atípica, ya estamos hablando de que seguramente tiene un síndrome electroclínico, ya sea un Dravet o un DUS. Entonces, es muy fácil con el electroencefalograma diferenciarlo ya cuando la ausencia está rara, que no es como los que les digo, de que duran segundos, recupera como si nada hubiera pasado y que no se acuerda. Acuérdense de esos tres. Si se acuerdan de esos tres en ausencia, les va a ir muy, muy bien. No sé si quedó contestado Claudia. No había Claudia, pero supongo que sí. Entonces, doctora Marisol, en mucosa se absorbe muy bien cuando no podemos oral. Sí, de hecho, en ese artículo que, bueno, nada más puse los puntos claves para no ponerles todo el artículo. De hecho, se absorbe mejor en la mucosa y sobre todo porque son mucosas altas, a mucosas bajas como es la rectal. Y aparte yo estoy, bueno, que estoy en contra de los supositorios, pero la verdad es que no es como muy, muy agradable para los niños. Entonces, es el nasal, midazolam nasal, de hecho hay como ballenitas y perritos en donde tú lo pones ellos los tienen los anestesiólogos y tienen muy, muy buena absorción vía oral. Y si vomitan, porque también es eso, o vomitan o diarrea. Entonces, es nasal. Nasal se puede hacer sin ningún problema, porque si tiene vómito, rectal... Bájenle siquiera al chat, están preguntando qué criterios usamos para darlos de alta y no, o sea, no dejarlos hospitalizados, pues. Ok, bueno, alta, ¿cuándo? Crisis convulsiva de primera vez, ingrésenlo. No sé, o sea, tenemos que hacerle todo el protocolo diagnóstico. Si es crisis de primera vez, hay que ingresarlo, ¿sí? ¿Cuándo tener más foco rojo? Crisis focales. Si las crisis solo es un brazo, solo es una pierna, es chistoso porque dicen, ay, solo es el bracito, igual lo estoy por fuera. De hecho, esas son más complicadas porque está diciendo que hay una lesión muy puntual en el cerebro y por lo general en niños, tumor, ¿sí? Entonces, crisis focales de primera vez se ingresa porque se ingresa, se tiene que hacer estudio de neuroimagen, se tiene que hacer electroencefalograma, ¿sí? Crisis febriles, ok. Las crisis febriles, si duran más de 5 minutos, si fueron más de 2 en 24 horas, si la crisis no fue generalizada y fue focal, se tiene que ingresar. Y si los papás ven que nomás no dan una, ingrésenlos, ¿sí? Eso también es un foco rojo. Entonces, esas 4 son motivo de ingreso para crisis febriles. Si la crisis febriles no tiene esos 4, de hecho, tú controlas la fiebre y lo puedes mandar a su casa sin ningún problema. Ok, ¿qué más? Si las crisis febriles se repiten más de 3 veces en un mes, ese niño necesita medicamento, que a pesar de que sean crisis febriles, tiene ya un factor de recurrencia y sí le puedes mejorar si le iniciamos. ¿Qué puedes iniciar? DFH o valproato son las mejores opciones. Crisis y de primera vez. Digo, no sé si quede respuesto más o menos ese punto de cuándo ingresarlo. Y luego no me quedó clara la nueva diferencia entre crisis convulsiva y epiléptica. Ok, convulsiva es el fenómeno clínico, ¿sí? O sea, el movimiento, eso es una crisis convulsiva. Y crisis epiléptica jamás lo puedes decir si no ves antes un electro, ¿sí? O sea, el electroencefalograma en donde ya veas una actividad cerebral, eso ya es una crisis epiléptica. Y la crisis convulsiva es lo que tú ves con tus ojos clínicamente en el paciente. Es como la forma más fácil de saber la diferencia. Entonces sí lo pueden referir ustedes como crisis convulsiva, pero realmente se está intentando quitar ese término porque nada más es algo clínico. Entonces, epiléptica es con electroencefalograma. También la lenta recuperación del estado de alerta, no sé qué significó eso. Dice Karen que quiere hacer una pregunta.
¿Qué es un foco rojo? Un foco rojo es algo que está diciendo que hay algo más que buscarle. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estamos haciendo el estudio del neurodesarrollo y dices, debe de caminar al año 3 meses y si no está caminando, ya lo tendríamos que tener como, hay que investigar más. ¿Cuándo se hospitalizan en pacientes de crisis epiléptica de primera vez? De primera vez ingrésenlos a todos, sí, porque si es de primera vez, sí hay que ver el por qué. ¿Qué tan comunes son las parálisis de TOT? Las parálisis de TOT solamente se presentan en crisis focales o focales de mi cuerpo o de un miembro. Entonces son muy comunes, se presentan aproximadamente en un 10 al 20% de las crisis focales. Y cuándo es una parálisis de TOT y cuándo no. Si dura más de 24 horas, no es una parálisis de TOT. Lo más seguro es que ya hubo también ahí una lesión que se va a hacer crónica. En el IMSS hemos visto cosas muy raras. Se puede aprender mucho, sí. Doctora, vamos a, yo creo, pasar al siguiente tema porque ya pasamos del tema y pues cualquier otra duda ya me la pueden hacer saber a mí y ya preguntar. Sí, ahí de todas formas puse mi correo. Déjenme les paso la siguiente pantalla. Ay, que también esta está